Ese es el llanto que anuncia que Ifela acaba de nacer. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en París y vamos a conocer a quién. A Ifela. Ifela, ¿y quién es Ifela? Bueno, ahí tenemos a la pequeñita Torre Eiffel. ¿Sabían ustedes que la gran Torre Eiffel acaba de ser mamá? Y uno dirá, ¿pero cómo fue esto? Bueno, les contamos que el cumpleaños de la Torre Eiffel es cada 31 de marzo y el día 1 de abril de 2023 nació Ifela, pero solamente va a estar un tiempo, va a estar hasta el 10 de abril de 2023 en exposición y después va a desaparecer la pobre. Así que, queridos amigos, si están en París antes del 10 de abril, vengan y vean un espectáculo único. Ifela está ahí esperándolos. Hoy me acompaña mi amiguita Yanira. ¿Cómo te sientes? Emocionada. Yo también. Y si hace un poquito de calor y frío también, porque así va a ser París. Disfruten el día de hoy el nacimiento de Ifela. Y acabamos de llegar a la plaza de Trocadero. Vamos a buscar ahora a alguien que pues no ha estado, que es nueva, que recién ha aparecido. Vamos a buscar a Ifela. Y uno dirá, ¿pero qué? ¿Cómo que Ifela? Si solamente hay la Torre Eiffel. Bueno, primero quiero que vean la cantidad de turistas que hay. Hoy es un día de semana, es un día miércoles, pero a pesar de ser miércoles, miren cuántos turistas hay. Miren, observen cuánta gente va a haber. Y bueno, vamos a buscar entonces, ¿dónde estará Ifela? Dicen, ¿no? Dicen que Ifela recién ha nacido y que la han puesto ahí a un lado. Pues vamos a buscarla. Y desde aquí uno dirá, ¿se ve Ifela? Bueno, vamos a hacer un pequeño acercamiento, porque de repente aún no la pueden ver. A ver, hagamos un pequeño acercamiento. Un pequeño acercamiento más, ¿ya la ven? Ajá, ya la vieron, ¿no? Pues hasta ahí tenemos que llegar para conocer a Ifela. Y mientras bajamos viendo la gran Torre Eiffel, les vamos a hablar pues de los precios, porque seguramente uno se interesará por subir a la torre. Les voy a contar una anécdota. Yo jamás he subido a la Torre Eiffel. Sí, aunque no lo crean. Tengo pues casi 3 lustros en París. Y uno dirá, ¿cuánto es 3 lustros? Bueno, tengo 14 años en París, casi 3 lustros. Y nunca he subido a la Torre Eiffel. Pero no es por cuestión de dinero, ¿no? Sino que, no sé, yo pienso de que habría que subir a París cuando hay algo muy especial en mi vida. Por ahora, perdón, a la Torre Eiffel, que a París, a la Torre Eiffel. Bueno, ahora les voy a contar cuáles son los precios, bueno, porque seguramente uno se interesará por los precios. Les contamos que hay un billete con ascensor para la segunda planta, porque la Torre Eiffel tiene, miren, la parte baja es la primera, de esas que ven ahí, la más grande, la del medio sería la segunda y la parte alta sería la tercera, la cima. Ok, el suelo no cuenta. Bueno, entonces, si uno quiere subir hacia la segunda planta, la parte del medio, en donde hay un ascensor, la entrada cuesta 18 euros con 10 centavos. Si eres joven entre 12 y 24, te cuesta la mitad de precio, 9 euros. Pero imaginemos que tú quieres subir con ascensor hasta la cima, hasta la parte más alta. Pues el precio es 28 euros con 30 centavos. Para los jóvenes cuesta 14 euros con 10, los que están entre 12 y 24 años. Pero imaginemos que, bueno, tú no tienes dinero, es mucho pagar 28, ¿no? Uno quiere subir, pues, por la escalera. Bueno, les contamos que por la escalera hay más de 1600 gradas y para subir cuesta 11,30 euros, 5,60 euros para los que son jóvenes entre 12 a 24 años. Pero tal vez no te convence eso, tú tal vez quieras algo económico para subir hasta la cima. Bueno, hay un billete combinado. Puedes subir por las escaleras hasta el segundo piso y luego en ascensor cuesta 21,50 euros, 10,70 euros para los jóvenes de 12 a 24 años. Pero imaginemos que tú quieres subir hasta la cima en ascensor y que encima en la parte alta te den una copa de champaña. Claro, porque uno dice que cuando llega a la parte alta hay que celebrar. Bueno, les contamos que para subir por el ascensor hasta la cima con la copa de champaña cuesta 47,30 euros. Eso es lo más caro. Y uno dirá, ¿hay para jóvenes? No, ahí sí que no. No hay para jóvenes, así que 47,30 euros si quieres subir hasta la cima y recibir tu copa de champaña. El monumento más importante de Francia tardó en construirse 2 años, 2 meses y 5 días. Sí, así exactamente. A pesar de ser el más famoso de todos, su construcción fue pronta. Se inició el 28 de enero de 1887 y terminó el 31 de marzo de 1889. Hoy en día, pues uno no se imaginaría que la Torre Eiffel fue construida tan pronto.
Inicialmente tenía un nombre, se le conocía como la Torre de los 300 metros. Y después vas a adquirir ese nombre que hoy en día lo conocemos. Inicialmente tenía 300 metros, pero con el pasar del tiempo se han agregado 30 metros más. Con el pasar de los años, la torre ha ido creciendo. Como dijimos, hay 3 plantas, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, la parte pues más grande sería la primera, la parte del medio la segunda, la más pequeñita de todas la tercera, y hay 8 ascensores. Les contamos que si bien es cierto el más famoso, el promotor de la Torre Eiffel va a ser Gustavo Eiffel, vamos a contarle que él no fue aquel que hizo el proyecto inicial, más bien él compró la patente y gracias a la patente pues tiene ese nombre. Y una pregunta sería entonces, ¿quién fue? ¿Quién fue aquellos que diseñaron inicialmente esta torre de hierro? Les contamos que inicialmente fueron los ingenieros civiles Maurice Koechlin y Émile Nouguier, que fueron aquellos que trabajaban para la compañía de Gustavo Eiffel. Pero después él va a encargar que Stephen Sauvestre, quien va a hacer el rediseño estético, pues al final diga que él también quería participar para poder hacer realidad este sueño para la Exposición Universal de 1889. No olvidemos que la Torre Eiffel se construye para poder conmemorar los 100 años de la Revolución Francesa. Y la pregunta sería, en esos 2 años, 2 meses y 5 días, ¿cuántas personas construyeron esta torre que en realidad se dice que se construyó como una especie de rompecabezas? Bueno, les contamos que 250 obreros fueron los que trabajaron inicialmente en la construcción de la torre, no en las remodelaciones, solo en la construcción. Pero que esos 250 hubo un fallecido, un muerto mientras se construía la Torre Eiffel. Y vamos caminando entonces hacia Eiffel. Bueno, les contamos que en realidad la Torre Eiffel fue por más de 40 años el monumento más grande del mundo. Recordemos que se inaugura en 1889 y va a permanecer como la más alta hasta 1930, en donde finalmente el edificio Chrysler de Nueva York lo va a superar. Y vamos a cruzar entonces la avenida. Pues la Torre Eiffel se ubica frente al famoso río Sena, que es el río que va a atravesar la capital francesa. Pero también les contamos que la Torre Eiffel, si uno quiere venir, uno dirá, ¿cómo hago? ¿Tengo que reservar o no? Bueno, hay reservas a través de su página oficial, pero también uno puede comprar las entradas aquí. Claro que sería mejor reservar, sobre todo si vienes de tan lejos cruzando pues los océanos, sería mejor reservar para evitar alguna mala sorpresa. Y uno dirá, ¿cuándo está abierta? Les contamos que la Torre Eiffel está abierta los 365 días del año, así que en cualquier momento, sea feriado o no, la Torre Eiffel se encuentra abierta. Y vamos cruzando el río Sena y seguiremos hablando pues de la gran y bella Torre Eiffel. Les contamos que la Torre Eiffel, ¿sabían ustedes que tenía fecha de caducidad? Es decir, cuando la Torre Eiffel se inaugura en 1889, solo debía permanecer 20 años en pie. 20 años después debía ser desmontada. Y es que muchos artistas no estuvieron de acuerdo con la Torre Eiffel porque decían que rompía la belleza de París, que en realidad la volvía fea. Y por lo tanto se decidió solamente tenerla para 2 exposiciones universales, la de 1889 y la de 1901, pero después debía desmontarse. Sin embargo, Gustavo Eiffel, pues él muy inteligente, no quiso que la Torre Eiffel sea desmontada y por lo tanto va a hacer que se instale una antena de radio y un transmisor de telegrafía sin hilos. Con el tiempo, el gobierno francés decidió que la torre era demasiado útil como para desmontarla. Y les contamos que la Torre Eiffel cambia de tamaño según la estación del año. Y uno dirá, ¿pero cómo es esto? Les contamos que si es invierno, y recordemos que está hecha de hierro, pues si es invierno la Torre Eiffel se va a contraer, se va a reducir 6 centímetros. Y si es verano, el hierro se va a dilatar y por lo tanto va a crecer 12 centímetros. Miren cómo la torre puede crecer y también acortarse. Y tenemos otra curiosidad más. Otra más. Les contamos que la Torre Eiffel puede moverse. Y uno dirá, pero no, ¿cómo se va a mover la Torre Eiffel? Pues claro que sí. ¿Sabían ustedes que si hay tormenta o si las condiciones meteorológicas empeoran, la Torre Eiffel se puede mover? Claro que ligeramente, no vayan a pensar que con eso se va a caer o algo, no. Y además, como el sol siempre le va a dar a un lado de las 4 caras,
si está haciendo mucho calor, la Torre Eiffel puede moverse en círculo de máximo 15 centímetros de diámetro. Así de maleable va a ser el hierro de la bella señora. Y una curiosidad más, ¿sabían ustedes que en la parte más alta de la Torre Eiffel hay una habitación secreta? Y uno dirá, ¿pero por qué? Bueno, les contamos que en la cima de la torre, Gustavo Eiffel se construyó una habitación privada, algo que le sirva como despacho, como oficina. Y ahí recibía pues a sus más respetados visitantes. Entre ellos, ¿sabían ustedes que quien lo visitó fue Thomas Alva Edison? Y hay incluso en esa parte, en esa habitación que hoy en día está clausurada, no se puede entrar ahí, hay una estatua de cera de él, de su hija y también de Thomas Edison. Y sigamos hablando de la Torre Eiffel entonces. ¿Qué otra curiosidad nos vas a decir? ¿Qué otra curiosidad? Bueno, les voy a contar que si alguien quiere subir pues la Torre Eiffel a pie, aunque las escaleras solamente van a ver hasta el segundo nivel, hay un total de 1665 escalones. Entonces ya saben todo lo que tendrían que subir. Pero ¿sabían ustedes que Hitler estuvo en París? Sí. Hitler llegó a París y tiene una filmación allá, en la parte de la Plaza de Trocadero. Les invito a ver los videos que también hay en YouTube de cómo Hitler llega aquí a París. Y Hitler quiso subir la Torre Eiffel. Hitler entonces contaba con subir la Torre Eiffel, pero se quedó con las ganas. ¿Por qué? No tuvo la suerte, ya que para evitar que subiera, la resistencia francesa cortó los cables del ascensor y el dictador dijo: yo no subo a pie los 1665 escalones, sería una deshonra, dijo él, y entonces prefirió no subir hasta la cima. Lenin, ¿qué significan esos nombres? Deyanira ha visto algunos nombres ahí en la parte alta y me pregunta qué quiere decir esos nombres. Bueno, les contamos que hay un total de 70 nombres que van a rodear a la Torre Eiffel. Y uno dirá, ¿pero por qué hay 70? Sucede que Gustavo Eiffel puso los nombres de varios científicos, matemáticos, ingenieros en los alrededores, la mayoría franceses, aunque cuando se pintó la torre, porque la torre se va a pintar cada cierto tiempo, ahora les vamos a contar, cuando se pintó la torre en una temporada, van a cubrir esos nombres, pero después decidieron volver a sacarlos a la luz. Hoy es un día especial porque les contamos que hay un problema técnico con los ascensores y por eso que todo el mundo está subiendo por las escaleras. Miren, vamos a hacer un acercamiento. Observen ahí a las personas subiendo por las escaleras porque ha habido un problema técnico con los ascensores, por lo tanto no se va a poder subir hasta la cima el día de hoy. Sí, hay veces en que también la torre tiene ciertos desperfectos. Antiguamente uno podía cruzar por aquí por el medio, pero desde que sucedieron los atentados en París, pues se cerró todo esto, ¿no? Así que vamos a tener que dar la vuelta para poder buscar a Eiffel, porque no olvidemos que a pesar de que estemos hablando de la bella Torre Eiffel, de la Dama de Hierro, de la bella señora, así como tiene tantos apelativos, pues les contamos que vamos hoy día a ver a Eiffel, ¿no? A la pequeñita, a su hija podríamos decir, pero que va a estar solamente por un pequeño y corto periodo de tiempo. Y mientras vamos buscando pues la forma de llegar a Eiffel, vamos a continuar con las curiosidades. ¿Sabían ustedes que casi en vez de construirse la Torre Eiffel, casi se construye una gran guillotina, una guillotina gigante? Y uno dirá, ¿pero por qué? ¿Cómo así? Sucede que para el centenario de la Revolución Francesa se van a dar varios proyectos y un artista presentó un plan para hacer una guillotina gigante, ¿no? Para poder recordar pues la Revolución Francesa. Afortunadamente ese proyecto no fue elegido, sino que eligieron el proyecto de Gustavo Eiffel, quien se había ganado la confianza construyendo la famosa Estatua de la Libertad. Deyanira, ¿qué opinas ahora de estas puertas? Esta, por ejemplo, es la salida. Hola. ¿No te gusta? Bueno, Deyanira vino. ¿En qué año viniste tú por primera vez a París? En 2014, poco antes de los atentados, porque los atentados fueron en 2015, pues uno podía entrar, cruzar e incluso sacar fotos desde la parte baja hacia la parte alta de manera gratuita. Hoy en día ya no puedes siquiera entrar a ese espacio, ¿no? Solamente puedes rodearla. Y continuamos con las curiosidades. Bueno, ¿sabían ustedes que 7.1 millones de personas visitan anualmente la Torre Eiffel? Imagínense, más de 7 millones de personas vienen a verla. Y esto la convierte en el monumento más visitado del mundo,
que sea pagado. Es decir, si tú quieres entrar, obviamente tienes que pagar. Es el monumento más visitado que uno pueda pagar. E incluso si uno compara, les contamos que 7 millones pues haría una cifra más elevada de muchos países. Es decir, visita más gente París que personas viven en Costa Rica, Panamá y otros países. Y ya estamos llegando cerca de Eifela. ¿Dónde está Eifela que se oculta? Otra curiosidad más de Yanira. ¿Otra más? Otra más. ¿Sabías tú que la Torre Eiffel casi se construyó en Barcelona? ¿Qué? Barcelona, sí, así como lo escuchan. La Torre Eiffel fue pensada originalmente para la ciudad de Barcelona, pero España rechazó el proyecto. ¿Se imaginan, pues, que la Torre Eiffel pudo haber estado en Barcelona y Barcelona pudo haber sido la ciudad más visitada? O tal vez no hubiera funcionado, ¿quién cree, no? Bueno, ¿cuánto se calcula el precio de la Torre Eiffel? Porque la Torre Eiffel se le ha calculado un precio. ¿Sabían ustedes que el valor de la torre es de 400 millones de euros? 6 veces más que el Coliseo Romano, que está valorado en 91 millones de euros. Y hemos bordeado la parte pues de la Torre Eiffel. Estamos al otro lado de la plaza de Trocadero. Y aquí vamos a encontrar a la pequeñita. Ahí está Eifela. Y uno dirá, pues realmente, ¿cómo se pronuncia la Torre Eiffel en francés? Porque siempre le decimos Torre Eiffel. Bueno, en francés se le va a denominar Tour Eiffel. Repito, Tour Eiffel. Y Eifela sería entonces Eifela. Así que ya saben, si quieren pronunciar, pues, cómo es el nombre de la Torre Eiffel. Bueno, vamos a acercarnos a Eifela. Ahí la tenemos, miren Eifela. Una curiosidad es que cuando salió la Torre Eifela, sucedió lo siguiente. En Francia, el Día de los Inocentes, el Día de las Bromas, es el 1 de abril. Se le llama también el Poisson d'avril, es como el pescado de abril, porque antiguamente se hacía la broma de pegarle a alguien en la espalda un pescado, ¿no? La noticia salió el 1, a pesar de que el 31 de marzo, cada 31 de marzo es el cumpleaños de la Torre Eiffel. La noticia salió el 1 de abril. Y cuando dijeron que había una segunda Torre Eiffel más pequeñita, todos pensaron que era una broma de Día de los Inocentes. Y por eso que muchos no se creían que Eifela había nacido, sino que era una broma. Porque también el 1 de abril la página oficial de la Torre Eiffel puso de que iban a hacer en el verano un tobogán de 300 metros, que los turistas podían lanzarse desde ese tobogán. Y por eso que asumieron que así como hubo la broma del tobogán, Eifela era una broma, pero no. Vamos a ver su certificado de nacimiento, vamos a acercarnos, miren. Aquí está. Certificado de nacimiento. Mi nombre es Eifela. Nací un sábado 1 de abril de 2023 a las 5:25 de la mañana, hora de París. Tengo 32 metros de alto y peso 23 toneladas. Mi mamá está realmente contenta. Ella es su madre, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por qué la Eifela mide 32 metros? Recordemos que su madre mide actualmente 330 metros. Entonces asemejaría que es 10 veces más pequeñita que su madre. Y continuemos con las curiosidades de Yanira. ¿Otra más? Otra más, les voy a contar muchísimas. Les voy a contar que, ¿sabían ustedes que el 4 de febrero de 1912 una persona quiso volar desde la Torre Eiffel? Y uno dirá, ¿pero cómo va a volar esa persona? Sucedió que un hombre llamado Franz Reichel, este hombre quería probar un paracaídas inspirado en los planos de Leonardo da Vinci. Él dijo de que si se lanzaba desde lo alto de la Torre Eiffel, él podía volar. La policía francesa decidió autorizarlo, pero que nadie se hacía responsable si el invento fallaba. El único sería él. Franz Reichel decidió arrojarse, porque él decía que el invento iba a funcionar. Finalmente se arrojó, pero va a morir en el acto porque la caída va a ser tan pesada que incluso dejó un agujero de más de 20 centímetros en el suelo.
Y bueno, tal vez voy a hacerme un poquito de publicidad también. Les comento que muchos de los datos tanto de París como de la Torre Eiffel se encuentran en mi libro titulado Muerte en la Ciudad Luz. Es una obra literaria que va a hablar de algunas muertes y suicidios en los lugares más importantes de París, entre ellos la Torre Eiffel, y también relato la historia de Franz Reichstell, que se va a tirar desde lo alto de la Torre Eiffel. Se encuentra en Amazon si quieren conseguirla y puede llegar a cualquier lugar del mundo, como el canal Murmullos Inmortales. Y ya que estábamos hablando de muertos, ¿sabían ustedes que además de la persona que falleció en la construcción, el primer suicida se va a dar en el año 1891? Fue el primer suicidio en la Torre Eiffel. Esta persona se ahorcó en lo alto de la Torre Eiffel y lo encontraron desnudo y colgado. En el pie estaba su ropa y 3 velas, y había dejado una nota en donde decía que dejaba todo su patrimonio a Gustavo Eiffel. ¿Y qué era su patrimonio? Solamente la ropa que tenía en el suelo. Desde su creación, la Torre Eiffel lamentablemente ha tenido varios suicidios. Mucha gente se ha arrojado al vacío, y por eso que en los años 60 se decidió proteger la torre con mallas para que la gente no saltara más, pero esto no impidió. Se calcula que lamentablemente cada año hay un promedio de 10 suicidios en la Torre Eiffel, bueno, arrojándose de ella, ¿no? Lamentablemente esto no se ve mucho en las noticias para evitar hacerle mala publicidad a la Torre Eiffel, pero también hay que decir que por cada suicidio la torre se tiene que evacuar rápidamente y que se pierden más de 50.000 euros, ¿no? Obviamente que una vida vale más que eso, pero es parte de la estadística. Y como yo hablo mucho, esta vez vamos a darle el pase a Deyanira. ¿Estás preparada? Creo que sí. Bueno, vamos a contarles que Deyanira les va a decir que la Torre Eiffel tiene dueño. A ver, ¿cómo es esto? No tiene dueño. Entonces, pero Victor Lustig ¿sí? se aprovechó de que era muy costoso su mantenimiento para venderlo. Estafar a unos empresarios y venderlo. Hasta 2 veces la vendió. La Torre Eiffel fue vendida 2 veces, pero simplemente fue por un estafador llamado Victor Lustig, que en realidad vendió la torre, pero que no fue vendida. La torre en realidad es de propiedad del Estado francés. Una curiosidad más, que hoy día los llenamos de curiosidades. Bueno, les vamos a contar que ¿sabían ustedes que la Torre Eiffel tiene que pintarse para evitar el óxido? La Torre Eiffel se pinta cada 7 años. ¿Y cuánta pintura se va a utilizar? 60 toneladas de pintura. ¿Cuánto demora en pintarse la Torre Eiffel? Demora 15 meses para poder pintarse. ¿Cuántas personas trabajan en ese pintado? Uno dirá, pues muchísimas. No, solamente 25 personas se ocupan de pintar la Torre Eiffel con un color característico, el color marrón, a pesar de que la torre tuvo varios colores en sus inicios, desde rojo, naranja, pero que se decidió que el color marrón era el mejor, más oscuro de la parte baja, más claro en la parte alta. Les contamos que la Torre Eiffel casi se muda a Canadá en 2 ocasiones. Estuvo a punto de irse a Montreal en 1960, cuando se descubrió un acuerdo secreto entre el presidente Charles de Gaulle y el alcalde de Montreal. Y 7 años después, nuevamente, se pidió que sea trasladada para la Exposición Universal en 1967 en Canadá, pero la empresa que gestionaba la torre vetó tal decisión. Deyanira, ¿tú crees que existe otra Torre Eiffel en el mundo? Bueno, te cuento que sí, en el mundo existen más de 30 réplicas de la Torre Eiffel, así es, pero ninguna como esta, ¿no? Seguramente han escuchado la Torre Eiffel que está en Las Vegas o aquella que está en Tokio, o les invito a ver un video que les va a sorprender sobre Ciudad de Guatemala, en donde un presidente compró algo parecido a la Torre Eiffel, pero que no se parece nada. Sin embargo, muchos le van a llamar como la Torre Eiffel de Guatemala, así que les invito a ver ese video de Ciudad de Guatemala, lo voy a dejar en la caja de comentarios. Escuchen, escuchen. Hay un llanto de bebé. Y uno dirá, ¿pero por qué? ¿Quién llora? Escuchen. Ese es el llanto que anuncia que Eifela acaba de nacer. Eifela tiene unos días de nacida. Y ahí vamos escuchando pues su canción de cuna, para que Eifela se calme y vea a su madre al frente. Sí, escuchen a la bella Eifela y la canción de cuna. Eifela ha nacido, dice Eifela, je suis, o soy Eifela. Y una de las preguntas sería, ¿cuántos focos o bombillas tiene la Torre Eiffel?
Bueno, les contamos que la Torre Eiffel tiene un total de 20.000 bombillas que se van a encender a partir del momento en que cae la noche. Cuidado, porque no es igual el invierno que el verano. Recordemos que en invierno puede anochecer a las 4:30 y en verano a las 10 de la noche. Así que se va a encender cuando ya está oscuro, se van a encender las 20.000 bombillas y van a dar una especie de similitud a los flashes. Es decir, la torre se va a poner a parpadear, a tintinear con esas 20.000 bombillas que se encienden cada hora y va a durar un promedio de 5 minutos. Seguramente han visto a la torre parpadeante en algún momento, pues se da cada hora en el momento que cae la noche y máximo hasta las 2 de la mañana. Deyanira, ¿sabías que yo vivo enamorado de la Torre Eiffel? Ay, sí. Pero te cuento que no soy el único. Y te cuento que la Torre Eiffel ya está casada. ¿Qué? Sucedió en el año 2007 cuando una mujer estadounidense llamada Erika Labrie decidió casarse con la Torre Eiffel. La boda se dio en 2007 y ella cambió su nombre y ya no se llama más Erika Labrie, sino Erika Eiffel. Fundó una organización para las personas que se enamoran o tienen relaciones con objetos inanimados. Así que, Deyanira, si te gusta tu tostadora, te puedes casar con ella. Y les invito a buscar algunas imágenes sobre la marca Citroën. Y uno dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué esa marca? Bueno, les cuento que entre el año 1925 y el año 1934, Andrés Citroën decidió alquilar la Torre Eiffel. ¿Y cómo es esto? Sucedió que él colocó 250.000 bombillas en una de las caras de la torre en donde decía Citroën. Y ese fue el récord por ser el anuncio más grande del mundo. Y mientras nos despedimos de Eiffel, Deyanira, ¿sabías tú que la Torre Eiffel tiene una parte reconstruida? Y uno dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué reconstruida? Sucedió que en el año 1902 un rayo dañó la parte más alta de la torre y se tuvo que reparar. Hoy en día, la torre también va a ser un pararrayos. Les invito a buscar fotos en donde muchos rayos caen en la parte más alta de la torre y dejando a la pequeña Eiffel de 32 metros. ¿Sabían ustedes que la Torre Eiffel creció el año pasado? Y uno dirá, ¿por qué? En el año 2022 la torre medía solamente 324 metros. Pero ven la parte alta en donde hay una antena. Sucedió que se decidió agrandar aquella antena 6 metros. Ese agrandamiento en realidad costó 2 millones de euros y va a ser puesta por un helicóptero. Hoy en día la Torre Eiffel tiene 330 metros. Deyanira, ¿escuchas el llanto? ¿Quién ha nacido? ¿Quién ha nacido? La pequeña Eiffel acaba de nacer. Bienvenida Eiffel a París. Y desde aquí ya se puede ver la diferencia de tamaño, ¿no? La perspectiva engañaba muy bien, pero ya saben que Eiffel es la bebé. Y esa ha sido nuestra visita, ¿haciendo qué? Conociendo a Eiffel. Conociendo a la pequeña Eiffel y a su mamá, la enorme Torre Eiffel. Bueno, ya saben que si están en París, hasta el día 10 de abril va a estar Eiffel ahí con sus llantos anunciando que ha nacido. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle un like, suscríbanse dándole un tic a la campanita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós.